Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Cómo están allí? Veo que el discurso presidencial nos atrasó un poco. Exactamente, así que bueno, obviamente que estos son cuestiones que pasan en nuestro país. Vos generalmente, bueno, conocés cómo es el movimiento también de Argentina, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no te oigo Que bien. también ya conocés cómo es el movimiento de nuestro país con las cadenas nacionales y demás. Ah, sí, por la interrupción, sí, bueno, pero Claro. no hay problema. Igualmente fue poca la interrupción, 20 minutos tampoco fue grave. Exactamente. Bueno, Mario, vamos a comenzar. Yo sé, bueno, que tenés varios doctorados. Sabemos que sos doctorado en filosofía, en antropología, psicología, historia, teología y matemática aplicada. Digamos que es como la conjunción de todo, ¿no? Bueno, en realidad el tema es que cuando uno se retrotrae a la sabiduría antigua, llamémosle en mi caso la cábala, pero bueno, hay muchas líneas, ¿no? En la mística cristiana o en el sufismo, lo que va sucediendo es que todas las disciplinas están unidas en la raíz, y es a partir del siglo XVIII donde comienza la especialización de las diferentes áreas, con muchísimos problemas, porque la especialización nos trae un problema de lenguaje. Cada área tiene su propio lenguaje, cada disciplina su propio lenguaje, y es como que se van desconectando unas con otras y vamos perdiendo, digamos, la realidad general. Es un poco lo que la espiritualidad del siglo XXI está tratando de buscar, ¿no? Un modelo holístico de comprensión más global del ser humano, ¿no? Porque lo hemos seccionado al ser humano en partes, y por lo tanto estamos ante un problema, porque no lo podemos ver en conjunto. Y tratar de verlo en conjunto con tanta especialización se vuelve también problemático, con lo cual hay que hacer un trabajo muy fuerte de traducción de lenguajes de las diferentes disciplinas para tener esa idea holística que estamos buscando, ¿no? Y no es fácil. Exacto. Mario, cuando hablamos de la Cábala, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la Kabbalah es una antigua mística que fue portadora, digamos, se desarrolló dentro del pueblo judío a lo largo de la historia. Nació, según todos los investigadores, entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo, y que se fue desarrollando de manera oculta dentro de las comunidades porque no todos tenían acceso a este conocimiento, ¿no? Primero porque había una gran falta de alfabetización, luego porque los sabios de alguna forma también vedaron el acceso a este conocimiento porque entendían que había que estar preparados para este conocimiento, pero básicamente es la mística que se desarrolla en la espiritualidad judía y que hoy, bueno, a partir de mediados del siglo XX ya tienen acceso todos, ¿no? Porque salió del ámbito de las comunidades judías hacia afuera, para tratar de alguna forma, como dicen los cabalistas, de realizar el tikkun olam, como se dice en hebreo, la rectificación del mundo, es decir, no podía... De lo místico, ¿sí? A veces viste que hay una conceptualización a nivel, digamos, corriente de lo místico como una palabra media ahí, como una palabra prohibida o como una palabra con un sesgo de algo que no se puede decir, pero en realidad no es así. No, hay un problema que en general, bueno, es un problema de percepción social, de que lo místico se asocia a una espiritualidad de fuga de la materia, a que lo místico se asocia a aquellas personas que tratan de huir de la materia. Esos son los ermitaños, ¿no? Los místicos. Claro. Y ahí hay una gran confusión. El místico es un místico en el mundo de la materia. La mística no necesariamente es siempre contemplativa, es decir, que es una mística también que existe dentro de la Cábala, la contemplación y la mística del estudio, pero está la mística que se relaciona con la experiencia. Jesús de Nazaret era un místico, pero actuaba en la sociedad. Saulo de Tarso también era un místico y también actuaba en la sociedad. Es decir, no hay una mística de fuga desde el punto de vista de la Cábala, porque hemos sido creados en la materia, hemos sido creados dentro de un cuerpo, y por lo tanto la mística de la Cábala entiende que no puede haber mística de fuga, y si la hay en algunas otras místicas, en realidad esa mística que está buscando la unidad termina siendo dual, termina siendo dualista, porque no puede haber rechazo a la materia. En algunos movimientos gnósticos radicales se llegó a ese punto, en los inicios del cristianismo sobre todo,
en el siglo II había gnósticos radicales que rechazaban la materia, y la materia no puede ser rechazada. Nosotros somos almas encarnadas que tenemos que tener una experiencia material, y que a partir de la experiencia material tenemos que elevarnos en el nivel de conciencia. No existe una elevación del nivel de conciencia de fuga de la materia. La materia, con sus serias limitaciones, nos hace aprender cuestiones que si no tuviéramos estas limitaciones no pudiéramos aprender. Por lo tanto, yo creo que hay un compromiso del místico en el mundo, de una transformación, que lo que quiere el místico al final es la transformación del mundo, pero comenzando con la transformación interior, no con la transformación exterior. Para el místico el camino es una transformación interior que termine creando una percepción positiva de la realidad, y que entonces, a consecuencia de ese cambio de percepción, uno pueda actuar de la mejor manera posible en el exterior. Y en esto o sea, obviamente dentro del misticismo, ¿no? La creación del universo y la relación en realidad del universo con el ser, porque estaría en esto, ¿no? En este alineamiento. Claro, bueno, el universo de alguna manera tiene una paradoja, lo que podríamos decir que la Cábala actúa sobre la verdad de la paradoja, en el sentido de que la paradoja es que estamos en un universo limitado, más allá de su gran extensión, frente al infinito, y que en esta limitación tenemos que revelar esas energías que provienen del infinito. Y siempre que las revelamos, siempre caemos en la cuenta de que las estamos revelando limitadamente, porque en un concepto no caben esas energías en el infinito. En consecuencia, siempre tenemos como que sospechar de las limitaciones, porque las limitaciones en sí mismas, si bien grandes cabalistas que a mí me gustan mucho, uno es Abraham Abulafia, que operó con el lenguaje tratando de llevarlo a los límites del lenguaje, es decir, llegó a los símbolos de las letras hebreas, y se dio cuenta que el lenguaje conceptual no llegaba a ninguna parte, que tenía que ir a lo simbólico. Y por lo tanto lo simbólico para la Cábala se vuelve más potente, y para toda mística se vuelve más potente que la palabra. Hay una superación del concepto en la mística a favor del símbolo. Claro. Mario, y bueno, en esto también del sentido existencial del ser, ¿no? También estaría dentro de la Kabbalah, pero además también de estos límites, de estas dudas, de esto que nosotros mismos también nos ponemos al materializarnos. Claro, bueno, el problema básico. Hola, sí, me parece Hola. que... me parece que... Controlar. ¿Ahí me escuchas bien? Hola. Sí, Sí, bien, ahí estamos, sí. Sí, te estamos escuchando. El problema muchas veces es una mente que intenta controlar la realidad. Entre la mística, entre los místicos decimos que una cuestión es el saber y otra controlar el saber. El control del saber implica mucho miedo por parte de la mente racional. Si pudiéramos situar a Occidente en este contexto, diríamos que Occidente tiene mucho miedo a realmente saber, sino que quiere controlar el saber. Controlar el saber para poder modificar las energías de la naturaleza, por ejemplo, para dominarla, ¿no? Entonces, cuando el saber se constituye en una herramienta de poder, para poder dominarla, técnicamente hablando, entonces nos estamos alejando del saber del que propone la mística. Porque el saber que propone la mística es un saber que no desea el control, que no desea el poder, y que no tiene ninguna relación con el control, sino con la realidad tal cual es. Y ahí empieza el problema, porque sabemos por la física cuántica que cada vez que el sujeto observa la realidad, la modifica. Entonces, claro, los cabalistas tuvieron que partir del infinito para entender la realidad, dado que partir de un fragmento finito, cada vez que este fragmento finito observa la realidad, la distorsiona. Entonces es muy difícil romper nuestras autodistorsiones, si se quiere mentales, para poder liberar al alma de estas distorsiones mentales. Si tenemos que hacer un trabajo muy duro hacia el interior de uno mismo para poder no tener este tipo de distorsiones, porque para la Cábala, para la mística hebrea, venimos distorsionados de fábrica. Claro. Hola. Por la física cuántica, que te reitero, dice que el observador modifica al observado, ¿no? Claro.
Y bueno, entonces, en estos seminarios que impartís por distintas partes del mundo, que vamos a tener la posibilidad de estar aquí el 15 de abril conociendo este seminario, si nosotros tuviéramos que asistir, ¿cualquier persona puede asistir al seminario? Mira, cualquier persona puede asistir porque el lenguaje con el que no va a ser un lenguaje técnico. Intentaré de alguna forma que el lenguaje sea un lenguaje accesible, siempre lo intento en las conferencias, en los seminarios, y hacer complejo lo simple a veces también es difícil, pero bueno, yo creo que se puede, y que es bueno que personas de diferentes disciplinas puedan participar, porque de ese modo pueden tener visiones diferentes que puedan hacer análisis interesantes, que puedan participar, habrá mucho espacio para las preguntas, que al final también esto es muy muy interesante, y yo feliz, hace muchos años que no voy a Rosario, así que tengo muchas ganas de estar en Santa Fe. Siempre que he ido en los últimos años he viajado a Buenos Aires, no he tenido oportunidad de viajar al interior del país, y la verdad que me resulta, estoy muy muy feliz de toda la organización que están haciendo allí, 15 de abril en Rosario, y para mí va a ser un placer poder dar el seminario allí. Muy bien, bueno, acá está Gabriela también, la psicóloga Gabriela Milatich con nosotros, y bueno, obviamente te quiere saludar. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Gabriela? Tanto tiempo, ¿todo bien? Todo bien, aquí preparando todo para tu venida, muy feliz, muy contenta, con muchas respuestas de las personas, con muchas preguntas, y una de las preguntas que me hicieron, si esto es una religión. Bueno, mira, el tema es que justamente hay una diferencia muy grande entre religión y espiritualidad. Es verdad que la mística cristiana se desarrolla dentro de la religión cristiana, que la mística sufí o islámica dentro del mundo islámico, y también es verdad que la cábala como mística se desarrolla dentro del mundo de la religión judía. Pero lo que ha sucedido en el siglo XX, dada la crisis de las religiones institucionales, es que la gente se fue apartando de la religión y el mundo laico se quedó sin, podríamos llamar, espiritualidad. Y lo que está sucediendo hoy es, en la búsqueda de la espiritualidad, es que podríamos decir que la cábala no es una religión, y esto lo podemos decir claramente hablando, es un sistema de crecimiento personal. Así como una persona hace yoga y no le piden que sea budista, hoy sucede lo mismo en la cábala. La gran mayoría de la gente que estudia cábala a nivel mundial no es judía. Hay una gran minoría, una pequeña minoría. ¿Por qué motivo esto? Porque la gente lo que está buscando es una espiritualidad más allá de las religiones. Las religiones han cumplido una muy buena función durante una época, pero estaban envueltas, muy relacionadas con el poder político, con el ego, con el dinero. La gente quiere una espiritualidad individual, de fondo, de autocontemplación y de crecimiento personal, y esto es el camino de la cábala, ¿no? El camino del autoconocimiento personal. Exactamente. No, las religiones siempre proponen salvaciones externas. Es decir, si tú crees en una persona que murió crucificada, que murió por tus pecados, o eventualmente por algún libro religioso en particular, o si sigues algunos mandamientos exteriores o una liturgia exterior, todas las religiones tienen una cuestión comunitaria exterior, que no critico porque mucha gente lo necesita. Lo que decimos desde la cábala, que estamos aquí apuntando hacia otro lado. No estamos pensando en un rezo comunitario, una estructura organizacional religiosa, ni cuestiones de ego, de poder, de uniones entre el poder religioso y el poder político, que ha habido mucho a lo largo de la historia. Estamos hablando claramente de un desarrollo de la persona a nivel individual. Estamos hablando del sujeto, no estamos hablando de una comunidad. Eventualmente, si hay grupos de cábala, son completamente librepensadores para seguir avanzando en sus procesos interiores de nivel de conciencia. Pero la cábala no plantea ningún tipo de organización institucional, ningún tipo de sinagoga, iglesia o mezquita. La cábala lo que plantea básicamente es un crecimiento subjetivo del sujeto en su nivel de conciencia, que es lo que plantea la mística cristiana, lo que lo plantean los sufíes, cada uno con su lenguaje, para llamarlo de algún modo. Estamos hablando de la redención del individuo y del aumento del nivel de conciencia del alma. No estamos hablando de comunidades religiosas que dogmáticamente tienen que pensar de modo uniforme.
toda comunidad religiosa tiene que pensar de un modo uniforme. En la Cábala hay libre albedrío, libre pensamiento, debates, discusiones, para llegar a elevarnos en un nivel de conciencia. Seguir un dogma establecido por una religión hace que la espiritualidad quede muerta. Perfecto, perfecto. Gracias por tu explicación, porque muchísimas personas me preguntaron esto, si era necesario tener alguna religión, específicamente la judía, y si era solamente dedicado a este tipo de público, diríamos, y no, diríamos abierto a todo público, y lo que se invita a las personas es a una autotransformación y a una aplicación bien práctica. Así es, estamos hablando de una autotransformación personal, no estamos hablando de un contexto en el marco religioso, estamos hablando de alguna forma de lo que sucede en el alma humana y del aumento del nivel de conciencia del alma humana, que en definitiva es como seguramente comenzaron las tres religiones monoteístas y muchas más, pero que se fueron deformando en medida que fueron tomando el poder. Por lo tanto, se fueron nuevamente alejando del individuo y del alma humana. Aquí lo que estamos es hablando del alma. Este es el objetivo, y del crecimiento del alma. No perdemos energías en dogmas de la fe estériles que no nos llevan a ninguna parte. Es decir, que en realidad lo que nosotros creemos, como dice Abulafia, que el Mesías está dentro de nuestro interior. Cada una de nuestras almas es el Mesías. Y en ese sentido ahí está la clave. La clave no es un Mesías exterior que a mí me viene a salvar, ni ningún precepto religioso, ni ningún ir a misa o a la sinagoga a las 8 de la mañana. Eso no me va a salvar si no tengo un cambio interior. Mira, en hebreo, tefilá, que quiere decir rezo, proviene de tefel. Y tefel viene del hebreo autotransformación, cambio interior, modificación en el interior. Si no hay modificación en el interior, el rezo no sirve para nada. Se vuelve un rezo mecánico, un rezo que carece totalmente de conexión. Acá estamos hablando de conexión hacia el infinito y de elevación del nivel de conciencia. No estamos hablando de una sujeción a un dogma que no nos hace pensar. Son cosas diferentes. Perfecto, muy claro tu explicación. Muchísimas gracias, Mario. Te estamos esperando aquí el 15. Gracias, si Dios quiere, el 15 de abril nos estamos viendo en Rosario. Bueno, te esperamos y bueno, por supuesto, como te digo, es la primera charla y vamos a seguir charlando porque hay muchísimas cosas, muchos temas mientras uno te va escuchando para charlar sobre el bien, sobre el mal, sobre el alma, qué pasa con nuestra alma. Bueno, hay tantas cosas que obviamente de esta primera charla van surgiendo y las preguntas también seguramente de la audiencia. Muchísimas gracias por la espera. Mario, y te esperamos, bueno, como dijo Gabriela, el 15 de abril aquí en la ciudad de Rosario. Si Dios quiere, muchas gracias a vosotros y nos vemos en poco tiempo. Muchísimas gracias. Así estuvimos charlando con el doctor Mario Sabán, obviamente especialista en lo que es lo que es Kabbalah mística judía, sí, esa es la especialidad. Va a estar con nosotros el próximo 15 de abril, aquí en la ciudad de Rosario, Gabriela, y el tópico, digamos, la creación del universo y el sentido existencial del ser. Exactamente, qué temazo, ¿no? Qué tema, claro. Realmente daba lástima interrumpirlo porque es tan profundo el conocimiento y a la vez tan simple. Va a dar un seminario intensivo, volvemos a repetir esto, el 15 de abril en el 2020. La actividad se va a desarrollar en el Hotel Ariston, Córdoba 2554, pero con inscripción previa y con cupos limitados. Hay un número de personas que pueden asistir porque el espacio es muy cómodo, pero a la vez es con cupos limitados, así que por favor inscribirse con mi celular 3462-678482 o de 9 a 14 en Sarmiento 554, Departamento E, o por las vías de las redes sociales, por Facebook, que me pueden encontrar por Gabriela Milatich, Arte y Alma, no podía llamarse de otra manera. Exacto. O Yun Rosario Separ, donde también Yun habla del alma, así que también tenemos mucho aquí para hablar en otro momento. También en Sarmiento 554, Departamento E, o por Instagram con los mismos nombres, estoy en las redes, así que pueden comunicarse.